de lo que pasa con los asambleístas. Se dice que son 30, otros dicen que son muchos más. Yo también estoy convencido que son muchos más y que son más bien una minoría los que no están involucrados en un reparto, en un lleve, en un tráfico de influencias terrible. Y también se dice que será difícil sacarlos. Por eso me he comunicado con usted. Usted tuvo un problema mínimo si lo comparamos con el problema que tienen los actuales, y a usted la sacaron. Y la pregunta es, ¿y cómo es que pretenden quedarse algunitos allí? En buena parte decíamos, no correspondía que usted esté en Quito en medio de semejante cosa. Anita, buenos días, bienvenida a través de Radio Colosal. ¿Cuál es su comentario sobre este tema que obviamente nos preocupa? Bienvenida a Radio Colosal. Buenos días, muchísimas gracias, Fernandito, por la invitación a este diálogo. Un saludo cariñoso para todos quienes nos están acompañando en esta mañana. Bueno, yo creo que gran parte de los ecuatorianos vemos con muchísima indignación lo que está sucediendo en general en el país. El sistema de salud pública se ha visto sumamente comprometido al no encontrarse en la capacidad para poder mitigar esta pesadilla del COVID, del coronavirus. Mascarillas con sobreprecios sumamente altos, pruebas rápidas con precios sumamente altos, fundas de cadáveres con precios sumamente altos, y esto se ha venido replicando en todo el país. Hay que ser claros, no existe corrupto sin corruptor. Y a los asambleístas que les han entregado hospitales públicos para que ellos pongan gente de su confianza y ellos sean los que estén haciendo las compras públicas a valores estratosféricos, no les repartieron la salud del país porque sí, porque me cae bien, no, lo hicieron por votos. No lo hicieron por guapos, porque simpático le voy a entregar el Teodoro Maldonado Carbo, le voy a entregar la concesión del hospital de Pedernales. No es así. Fue a cambio de pactos para hacer un cogobierno. Y entre esos pactos está mi destitución. Ana Galarza fue una asambleísta que fiscalizó muchísimo. A mí me destituyeron por supuesta gestión de nombramiento de cargo público por haber constado en el currículum vitae como referencia laboral de una persona que posteriormente fue contratada una persona que cuando a mí me llamaron a pedir la referencia dije, cuidado. Es decir, dije, no le contrato. ¿Ya? Sí sabe, Fernandito, que por eso fue, ¿no? Obviamente. Ya, correcto. Yo pedí que no lo contrate. ¿Y acaso que le contrataron para director de un hospital? No, le contrataron para asistente de un despacho legislativo. O sea, para pasar cafés. No para contratación pública. ¿Ya? Primero dije que no le contrata, el segundo era para un cargo de una responsabilidad absolutamente limitada. Anita, lo suyo fue un pretexto, buscaron un pretexto porque esa es la gran verdad. La pregunta es ahora, con tanta evidencia, ¿pueden decir que no hay forma de sacarlos? Ya. Al ingeniero César Lizardo, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, lo eligen porque una de sus promesas para llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional era proteger a todos sus compañeros asambleístas. Porque hay 30 asambleístas de todas las bancadas, Partido Social Cristiano, Creo, Suma, Alianza País, Revolución Ciudadana, que tienen denuncias de la Fiscalía y que ya tienen formulación de cargos, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, de la legisladora Marcia Rey. El legislador Villamar presentó una denuncia juramentada en el Consejo de Administración de la Legislatura, tal como lo manifiesta la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y como el pacto era
meses. Evitar dar la... Todos los pedidos de destitución están represados en el Consejo de Administración de la Legislatura. Y en ese Consejo de Administración de la Legislatura hay asambleístas de todas las bancadas. Si está represado en el CAN, no es única y exclusiva responsabilidad del legislador Litardo. Ahí hay asambleístas de Creo, del Partido Social Cristiano, de Alianza País. ¿Listo? Uh-huh. Son 7 vocales. A ver, vamos por partes para En ir... este momento, si ustedes saben, hay un cogobierno entre Creo y Alianza País. En todo este contexto solamente tendríamos que analizar si es que esos votos se dan porque tienen la razón o porque a los legisladores les convenía por algún otro motivo. ¿Y tienen la razón o les convenía? Si ha sido a cambio de algo o si es que en realidad los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo han ameritado. Eso es solamente para el análisis, porque yo no podría aseverar que el cogobierno entre Creo y el morenismo sea a cambio de un hospital o de algún espacio público. Eso yo no podría aseverar. Anita. Pero lo que sí le puedo decir es que hay documentos firmados por asambleístas, como es el caso del asambleísta Zambrano de Orellana, que con su firma gestiona nombramientos de cargos públicos. Si eso sí es gestión de nombramiento de cargo público que se establece en la Ley Orgánica de la Función Legislativa como causal de destitución, ¿por qué los héroes de la patria, como por ejemplo le vemos a la asambleísta Cristina Reyes, que dice, la que reparte es la ministra María Paula Romo? Ya, muy bien. ¿Y la ministra reparte o no reparte desde su criterio? ¿Por qué no pone la asambleísta Reyes la denuncia si es que para eso se les paga? Y se les paga bien, porque también se les paga que cuando el país está en crisis por el coronavirus, ellos dijeron no a bajarse el sueldo a la mitad. No lo aprobaron. Ellos no se bajaron el 50% como pidió el presidente Lenín Moreno. No queremos solamente bla, bla, bla. ¿Qué hacemos nosotros? Primero denunciábamos públicamente porque la ciudadanía merecía conocer la verdad. Y después acudíamos a la fiscalía. Porque lo nuestro no era solamente tratar de ganar simpatía y querer decir lo que todo el mundo quiere escuchar, que sí, que el reparto, que se van a hablar del reparto. No, íbamos a la fiscalía. Iván Espinel tiene una sentencia de 10 años por lavado de activos porque se puso la denuncia. El ingeniero Jorge Glass tiene sentencia porque hubo una perseverancia, no solamente un video para Facebook o Twitter. Si está diciendo una legisladora que quien corrompió a los asambleístas es el Ministerio de Gobierno, ¿por qué no presenta la denuncia? ¿Y por qué ella no presenta la denuncia en la fiscalía? ¿Y por qué no presenta la denuncia en contra de sus compañeros que existen documentos firmados que han pedido la gestión de nombramiento de cargos públicos? ¿Qué clase de tongo o show es este? Es decir... Daniel Mendoza está preso. Y Mendoza fue uno de los más interesados en sacarle a usted. Claro, Daniel Mendoza hizo lobby. Déjame decirle, los votos para sacarle a Ana Galata para que se deje de fiscalizar Seguro Sucre costaron CNT, hospitales, y les costaron a los ecuatorianos. Y después de que salió Ana Galata, yo le pregunto, ¿se siguió fiscalizando Seguro Sucre desde la Asamblea Nacional? No. No. Y déjeme decirle algo. ¿Y ahora qué está pasando con Seguro Sucre? Presos en Estados Unidos por lavados de activos. Pero aquí no hay nada. Y aquí no hay nada, ¿no? Aquí en el Ecuador sí hay 2 personas presas. ¿Y sabe quién dejó esa denuncia? Ana Galata. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo avanzamos? Porque, por ejemplo, tengo entendido que ayer Fabricio Villamar presentó una denuncia. Pero la denuncia es para que se investigue a los asambleístas, pero se va a investigar la una parte, pero hay que investigar también la otra parte. Hay que investigar tanto al corrupto cuanto al corruptor. A ver, del CAC no va a pasar esta denuncia, porque el pacto fue así. Le voy a contar, esto parece chiste, porque ahora ya me río al ver cómo están ahí todos corriendo como gallinas sin cabeza en la asamblea.
porque eso sí es un delito de tráfico de influencias, de gestión de obras, gestión de obras, porque hay varias. La gestión de recursos del Estado es otra causal. Uh-huh. Gestión de nombramiento de cargo público es otra causal. Enriquecimiento ilícito es otra causal. Es un delito, además. Otra causal. O sea, ahí tienen para darse lujo y con firmas de ellos, ¿no? Uh-huh. Y millones en las cuentas de ellos. Bendito Dios, ¿sabe dónde estoy ahorita? A diferencia del asambleísta Mendoza, abrazado a mi vista. En la calidez de mi hogar. Y libre de esa cloaca de la asamblea. Y triste porque el país perdió a alguien que fiscalizara. Y yo lo hacía porque yo quería un país, un futuro mejor. No solamente para mis hijos, para los hijos del Ecuador. Porque como madre no quería que nuestras generaciones hereden esa porquería. Pero bueno, la mayoría que representa al Estado ecuatoriano sí lo decidió. Y lastimosamente le digo a Fernandito, violando la ley orgánica de la función legislativa. Y por eso es que en cortes internacionales le estoy ganando al Ecuador. Y a mí me van a tener que pagar una indemnización, lastimosamente, por la irresponsabilidad de sus representantes. Porque la ley orgánica de la función legislativa establece que únicamente se tiene que votar un informe de mayoría. ¿Y sabe qué dijo el informe de mayoría que investigó ese pretexto que pusieron para que deje de fiscalizar? Lo recuerdo. No la tocaron. ¿Qué dijo Fernandito? Que simplemente se archive. Fernandito dijo que se archive, porque no era cierto las patrañas que decían. Pero como yo les estorbaba, porque además les hacía quedar mal de vagos y de becados, porque en ese despacho legislativo sí se trabajaban y en el resto no, porque yo les voy a preguntar, de los asambleístas que representan esta provincia, ¿cuál ha acudido a la fiscalía a poner una denuncia en estos 3 años? Ninguno. ¿Ya? ¿Cuál ha puesto una denuncia juramentada en el CAL? Creo que tampoco ninguno, de lo que conocemos. Nos exponen sus criterios, pero en el Facebook hay miles de personas que exponen sus criterios y no cobran $5,700 de todos los ecuatorianos. Uh-huh. O sea, no estamos pagando para que sean influencers. Queremos resultados. Y no solamente queremos gente privada de libertad, queremos que se recupere ese dinero. ¿Para qué? Para que se pague a los jubilados, por ejemplo. A mí me duele ver cómo hay tantos jubilados y recordarles a estos seres que en algún momento también serán un grupo vulnerable de la patria, tercera edad. ¿Por qué les tienen como la tercera rueda del coche? Les mintieron para que se jubilen, les dijeron, te vamos a pagar un bono de incentivo jubilar a cambio de que te jubiles. Les mintieron, les quitaron la razón de su despertar diario, que era su trabajo, y les dijeron, te vamos a incentivar, te vamos a dar este monto económico para que puedas hacerte tu casita, para que puedas irte de viaje, para que puedas ayudarles a tus hijos, para que sea el motivo que ellos quieran. Aceptaron. Y no les pagan hasta ahora, y hay un montón que se han muerto sin recibir un centavo. ¿Por qué? Porque estos señores, estos boniticos del reparto, comprando fundas de cadáveres a más de $50. A 140. $140. La señora Ocles dice que compra kits alimenticios. También a 140. Con un posible sobreprecio de $80 cada cajita por el fideo sin gluten. O sea, ¿de verdad cree que somos personas absolutamente limitadas, que no podemos generar una sintaxis, no podemos ir a ver que el fideo con gluten cuesta unos centavos más que el fideo sin gluten? El que tiene gluten. El fideo sin gluten cuesta unos centavos, no $80 más. ¿Usted cree que alguien va a comprar una funda de fideos de $80? No. Es ilógico. Mientras tanto, el servicio de inteligencia, ¿cuál es la función del servicio de inteligencia? Prever lo que va a pasar en el país, estar atento. Pero no está dedicado a eso, porque yo no sé cuál será la especialidad de quien dirige el mismo. Porque las personas implicadas en los presuntos delitos de Teodoro Maldonado Caro, Hospital del IES de la provincia del Guayas, uno de los más grandes del país y con mayor capacidad adquisitiva del Ecuador, esas personas que tenían que responderle a la justicia aquí en el país, ¿sabe qué pasó? Se fugaban, pues. Si es que no se caía
largaba. ¿Y dónde estaría el servicio de inteligencia? Pinchando los teléfonos de los que le caen mal, porque eso tiene un quintal de gente que le cae mal por incompetencia. Pinchando a ver las fotitos, los WhatsApp de la gente que le cae mal, pero dejarlo que se vayan los que se han robado los millones de dólares del país. O sea, por favor, hay que tener prioridades. Después enfóquese en la gente que no le cae. Ahorita enfóquese en la gente que le roba al país, porque eso se hace daño. Ahora, cuando hablamos sobre este tema, me queda una inquietud y no sé si Ana Mercedes nos puede ayudar a dilucidar qué es lo que pasa, porque aparentemente, y lo digo aparentemente, no hay asambleístas de Tungurahua involucrados en este reparto. Pero ¿y entonces quién maneja la provincia? ¿Cómo así el señor de Howitt es el dueño de la provincia, el que pone y saca funcionarios? ¿Quién maneja los fondos reservados? Me encantaría saberlo. ¿Quién maneja, Anita? Pues, la Secretaría de Inteligencia maneja fondos reservados. Uh-huh. Entonces, analicemos qué ha sucedido con otros secretarios de inteligencia, dónde se encuentran ahora. Y eso es todo lo que puedo decir. Es decir, de allí vendría todo. Y claro, usted recuerda, por ejemplo, a Pablo Romero involucrado en el secuestro de Fernando Valda, dice, ¿no? A Pablo Romero hizo el trabajo sucio de lo que quería el presidente Correa. Uh-huh. Ya. El presidente Correa estaba molesto con Fernando Valda porque Fernando Valda sacó a la luz una denuncia de un muchachito que acusaba al expresidente de que supuestamente el presidente, en vez de pagarle un valor económico por haber dado un falso testimonio, Y que le habían ofrecido. Y que le habían ofrecido, Uh-huh. porque hubo muchas personas, por ejemplo, la hermana del asambleísta Lira Villalba dio un testimonio en contra del asambleísta César Carrión. Después se demostró que él no tuvo nada que ver, es decir, que ese testimonio no constaba con la realidad, que era falso, pero ahora le dieron dos notarías. O sea, ellos eran agradecidos con la gente que le arruinaba la vida a otras personas a cambio de fortalecer la novela del 30S. A ella le dieron dos notarías, pero a este muchachito le ofrecieron un valor económico, eso sí usted conoce, ¿no? Claro, ahí la denuncia. Pero el presidente, él con su carisma y con todo lo guapo que se consideraba, creyó que era mucho más interesante si es que él le pagaba su falso testimonio, presuntamente ofreciéndole una felación. Y ahí nace el caso Mameluco. Esto saca a Fernando Valda a la luz y eso sí que enardeció al expresidente porque él consideró que se metan con su parte íntima, con su orientación sexual, era demasiado. Y por un lado, yo creo que el enfocarse en la orientación sexual de una persona no es el tema es que querías pagarle a alguien con una felación por un falso testimonio, fraude procesal, que eso sí es un delito. La orientación sexual de una persona es otra cosa. Entonces, me quedo eso fue lo que pasó con inteligencia en ese entonces y muchas cosas giran en torno a las diferentes inteligencias de otros presidentes. Se dice también, por ejemplo, que el expresidente Alfredo Palacio habría supuestamente apoyado al expresidente Rafael Correa para su campaña, igual con fondos reservados. Y como sabemos de los fondos reservados, muchos secretarios de inteligencia han hecho feria. No, pues los fondos reservados supuestamente... Los fondos reservados supuestamente desaparecieron, pues. Después del caso de Dajit, supuestamente ya no había fondos reservados. ¿Necesitan los países fondos reservados para hacer el trabajo sucio? Es mi pregunta. Aparentemente. Porque la CENAIN maneja esos fondos. Me quedo sorprendido. Anita, pero regresemos a la pregunta que hacíamos. ¿Quién maneja la provincia? Se ha mencionado Yo veía una primera plana del diario La Hora. Sí. En estos días, donde ponían que la persona que maneja la provincia supuestamente es el secretario de inteligencia.
Ujú. Se ha mencionado también al señor Fausto Holguín, que sería subsecretario en el Ministerio de Gobierno. Viceministro Ujú. de la política. Ya. Yo vi eso en el diario La Hora, yo leí. Bueno, yo creo que más allá de lo que yo pueda decir, también escuché la entrevista de Fernando Villavicencio, muy admirable, siempre ha sido él muy valiente, él también ha sacado una entrega del reparto, pero dentro de la provincia lo único que se tiene que hacer es ver a quién responden las autoridades, es decir, a quién responde el gobernador o la gobernadora, los directores, y saber quién es la persona que maneja cada una de las provincias. Por ejemplo, en Manabí maneja la provincia Daniel Mendoza. En Los Ríos maneja la provincia Presidencia de la Asamblea Nacional. El César Litardo. Y así en todos los espacios. En Tungurahua... Pero no es una sola persona aquí, aparentemente, porque por lo menos es la cabeza visible, pero aparentemente habrían otras manos, la de Irina Cabezas mismo, la del señor Holguín que mencionábamos, y estarían otras personas también. Seguramente, pero a mí siempre me ha gustado hablar de lo que a mí me consta. ¿Ya? Entonces, a mí, por ejemplo, del señor Holguín, decir tal espacio ha sido nombrado y colocado por él, por el señor Faustolín, yo no puedo decir, porque no me consta. Yo escucho a Fernando Villavicencio, yo leo en el diario La Hora, pero yo soy una persona que no me dejo únicamente llevar por lo que escucho y por lo que si dice cuacuá, es amarillo y camina como pato, es un pato de ley. No, porque a veces no siempre es lo que parece. En el caso del señor Holguín Ochoa, a mí no me consta. La pregunta va... Yo he leído. La pregunta va, Anita, porque usted fue asambleísta, es decir, estuvo cerca del tema. La pregunta va, porque además usted fue hasta hace poquito funcionaria pública. La pregunta va, porque usted estuvo a punto de ser nombrada gobernadora de Lenín Moreno aquí en la provincia de Tungurahua. Recuerde que conversamos sobre el tema. ¿Y quién le propuso entonces? ¿Cómo se manejaban todos estos temas? Esto pasa justo después del problema que hubo. Me invita el presidente Moreno a Carondelet a tomar café. O bueno, ahí me invitó a tomar el café. Me dice, mira, lo que a ti te han hecho en la asamblea, después de todas las investigaciones que hemos hecho desde inteligencia, fue una patraña, una injusticia. Y no puedo creer lo que te pasó. Y bueno, se portó muy bien. Eso fue un día y de ahí conversamos de temas varios, de propuestas y también de mi experiencia. Yo le conté tantas anécdotas que tengo de ese mes que son válidas hasta para escribir un libro y estoy pensando hacerlo. Pero bueno, después un día yo estaba muy tranquila en mi casa, recuerdo, sábado, y recibo una llamada del presidente que me dice que le gustaría que yo sea su representante aquí en Tungurahua. ¿Ya? Entonces me dice... Le dije que no, que tengo que pensar, que tengo que hablar con mi familia, porque días antes, esto fue enseguidita, fue en febrero, porque días antes había pasado una ola de troleo de parte de la ciudad, de la Revolución Ciudadana. O sea, solamente imagínense la ironía, que la persona que puso la denuncia para mi destitución de la asamblea era un Latin King. O sea, ya con eso cierran toda la tragicomedia, ¿ya? Entonces mi familia estaba así como que déjales, que si quieren que les roben, si quieren que dejen de fiscalizarles, si es que eso es lo que ha querido la gente, entonces ahora sí que vivan lo que han pedido. Ya, estaban indignados, ¿me entienden? Porque ellos siempre me decían, no te expongas, estás arriesgando tu vida, piensa en tus hijos, si a ti te matan, la gente que valoró tu trabajo, que sabe lo que hiciste, te llorará una semana, lo mucho, tu familia te llorará toda la vida, y bueno, eso es cierto, ¿no? Entonces yo le dije, no, tengo que hablar con mi familia, hablé con mi familia y me dijeron, no. Pero se veía que aquí en la provincia había mucho reciclaje correísta. ¿Cierto? Si se supone... Hasta ahora. Claro, bueno, hasta ahora, se veía, ¿no es cierto? Entonces me volvió a insistir el presidente y le volví a decir que no. Después se armó todo una
Porque usted sabe, ¿no? O sea, los chismes, o las cosas malas se riegan mucho más rápido que las buenas. Entonces ahí se regó justamente que el presidente me había pedido que yo vaya a la gobernación. Y aparentemente, Anita, usted sí iba a ir a la gobernación. Conversamos sobre ese tema. Yo me quedo preocupado porque, sin querer queriendo, tratando de hacer información, coadyuvamos en contra suyo, cuando lo que queríamos era simplemente que la ciudadanía conozca que iba a haber un cambio de timón en la provincia, un cambio a salir del correísmo. Cuando conversamos con usted y nos dijo, sí, voy a... digo, íbamos a poner a alguien diferente al correísmo. Usted es diferente, pues. Ajá. A eso me refería. Entonces, para nosotros era interesante que la provincia conozca aquello. Cuando tuvo la gentileza de atendernos a una llamada vía celular y nos dio una entrevista, me quedé pensando en este tema y ya prácticamente estaba listo ya el nombramiento. ¿Cómo es que se da marcha atrás simplemente porque supuestamente usted se anticipa o nos anticipamos nosotros en preguntarle a usted este tema y se cambia de criterio? ¿El presidente es tan voluble como una veleta o qué? No, el presidente quería insistir. Yo le dije que no. Yo le insistí, no deseo, no me interesa. ¿Ya? Ya. No deseo, no me interesa. Después vimos que ingresó el gobernador Gortaire y dijo, quiero que se vayan todos los reciclados que han estado o han tenido que ver con el correísmo. No sé si usted recuerda eso. El primero que lo sacaron fue a él, lastimosamente. La ministra Romo puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque la ministra Romo fue correísta. Alexandra Ocles, la de los sobreprecios de los kits alimenticios, fue correísta. Y también ruptura de los 25, Alexandra Ocles, ¿no? Claro. Pero entonces ella puso el grito en el cielo y claro, le hizo la vida imposible al gobernador Gortaire, porque cómo se le ocurre que quiere que esté gente honesta. Yo le apoyo al ex gobernador Gortaire. Realmente él fue víctima de su sinceridad. Fue víctima por decirle de frente a la ministra Romo. Yo creo que tiene que haber gente que sea honesta. Yo creo que tiene que haber gente que no se deba a un régimen que ha quedado penalmente demostrado que le ha hecho daño al país. Miren, el Ecuador se merece mucho. Anita. Se merece mucho. Y esa frase, perdóname, Fernandito, que decía que nos roben todo menos la esperanza, sí, esta les robó todo y únicamente les dejó la esperanza de les voy a hacer hospitales, agradezcan que les hago hospitales. Costó 3 veces más, pero siquiera les hago hospitales y antes no les hacían nada y ahora tampoco les hacen nada. Señores, el Ecuador se merece más. O usted se merecería que su esposa le meta los cachos de lo lindo, pero porque hace un rico arroz con huevo usted le perdona, porque otros ahora ya ni saben cocinar. Eso es como decir, mi marido me pega pero me mantiene. No, señores, ¿dónde queda su autoestima? Si hay gente que puede hacer gestión sin robar, aquí les está hablando uno. Anita, ¿cómo cambiamos esta historia de Ecuador? Y más bien, para centrarnos un poquito más, ¿cómo cambiamos esta historia de Tungurahua? De dueños, de gente que pone a las autoridades que quiere, de gente que está involucrada en compra, venta de camiones y todo lo demás al Estado, y que no es muy claro todo lo que pasó. Su postura, muy inteligente su postura. Yo creo que sería bueno que inteligencia averigüe si hubo sobreprecio en la compra-venta de camiones del Estado, porque esa es su función también, ¿no? Pero es juez y parte, pues, juez y parte. Eso digo. ¿Cómo ponemos al ratón a cuidar el queso, señores? Por favor. ¿A qué jugamos? ¿Cuánto más quieren que el país aguante? Pero bueno. Anita. Pensemos qué es lo que hay que hacer porque ya viene el 2021. Comentemos. Tenemos el país que merecemos porque la mayoría así lo ha querido. La mayoría supuestamente deseó que el licenciado Moreno sea el presidente de la República. Sabemos que no es así, sabemos que hubo un fraude y estamos a puertas de otro fraude con Atamaín. ¿Qué hacer? La gente tiene que votar por las personas que lo que han dicho han hecho o han querido hacerlo. Pero en los tiempos actuales... ¿Gente buena usted cree que quiere involucrarse en política?
No tanto, pero sobre todo en los tiempos actuales, Anita. Parece que no es importante cuántos votos consigas, sino que es importante quién cuenta los votos, porque es el que decide quién ganó al final. Claro, bueno, hay una frase que dice que no gana quien tiene los votos, sino gana Quien cuenta los votos. cuenta los votos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, solamente hay que analizar las actuaciones del Consejo Nacional Electoral para darse cuenta. Listo. Yo espero que el Consejo Nacional Electoral respete muchísimo la voluntad ciudadana. Entonces, ese es mi anhelo. Mal o bien que vaya la persona que realmente el país ha elegido. Ahora, lo que se tiene que hacer para mejorar es que la gente entienda que sí, la política no es sucia. Quienes están en política pueden hacerla sucia. ¿Ya? Por cada espacio que ocupa una persona que quiere un cambio para el país es un espacio menos para un muchachito como Daniel Mendoza, con millones de dólares en cuentas de un hospital. O Daniel Salcedo. Que no se ha hecho. Y ese es un... Daniel Salcedo, lo que sea. Es un espacio menos para los, entre comillas, emprendedores exitosos como Daniel Mendoza y otras personas muy, entre comillas, inteligentes. Se nos quedan siempre... Que se han enriquecido a costilla de un país que pasa necesidad. Como yo le digo, hay mucha gente que ahora ni trabajo tiene, hay mucha gente que se acuesta pensando en cómo va a cubrir sus deudas. Esa gente es la misma gente que paga impuestos para pagarles a los asambleístas, no para que sean influencers y únicamente emitan sus comentarios. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el reparto. ¿Qué fue las denuncias? ¿Qué fue las denuncias? Si la ministra Romo se le ríe al asambleísta Reyes diciendo, bueno, si usted dice que hay reparto, vaya y presente la denuncia. Se ríe, ¿por qué? Porque sabe que en todos estos años, esta no es la primera vez que es asambleísta, no ha presentado una sola denuncia. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hubo alguien que fue frontal, el gobernador Gortaire. Yo votaría por el gobernador Gortaire, porque yo sé, el gobernador Gortaire, porque Anita, yo sé que él no recicla gente que le reza a Satanás. Me parece bien. Anita, en su tiempo, usted apareció en Revista Vistazo y junto a usted otras fotos. Y decía que el poder femenino está cambiando al Ecuador. ¿Salió usted y se acabó el poder femenino? O sea, yo les pongo a su consideración, a los distinguidos oyentes, a usted mismo, Fernandito. Salí yo y ¿qué pasaba en la asamblea? Nada. Entonces, ¿por qué me sacaron a mí? Porque cuando yo estaba, sí pasaba. Íbamos por bloques. Partido Social Cristiano. ¿Por qué se unió al correísmo para atacarme? Tiene nombre y apellido. Mariano Zambrano. El ex prefecto de Manaví, que incluso fue destituido por... Lo recuerdo. Denuncias en la fiscalía, es parte ahora del Partido Social Cristiano. ¿Ya? Bloque morenista. Norma Vallejo. Norma Vallejo fue destituida de la Asamblea Nacional porque había un audio donde ella les exigía que les pague, que le den dinero. La recaudadora. Ya. Entonces ella salió, porque nunca ni se quiso defender y cuando tuvo que defenderse salió con todo la tragicomedia y a desviar la atención. Defiéndase, señora, y un audio de usted pidiendo plata. La Revolución Ciudadana, Jorge Glass, Iván Espinel, al menos de las personas a las que presenté la denuncia. Entonces, obviamente, yo era una persona incómoda para todos esos bloques porque les estaba denunciando a sus filas. Pero cuando nosotros asistimos con una denuncia siempre fue sumamente sustentada porque conocemos de la malicia y temeridad. Hay muchos delitos en el país, pero también hay delitos como acusar a una persona de un delito que no ha cometido. Eso se llama calumnia. Así es. Si yo mañana le digo, Pepito Pérez, usted es un ladrón, usted es un diezmero, y yo solamente repetí lo que me contó mi vecinita, o lo que salió en los memes, y le repito, y no puedo comprobarle que él ha cometido ese delito, porque en realidad no lo ha hecho, ¿sabe qué es eso? Calumnia y es cárcel, y es un delito. Lo que le hace a la persona, un delincuente. ¿Ya? Anita. También está la malicia y temeridad de presentar una denuncia sin que sea
cierta, porque eso le afecta a la persona que ha recibido esa denuncia. Entonces, nosotros cuando fuimos a la fiscalía lo hicimos con los documentos que nos aseveraban que habían serias irregularidades. Eso ya no ha pasado con ningún otro asambleísta, eso ya no pasa. Ahora, ¿usted tiene más documentos, Anita? Mi posición ante lo otro. Anita, usted tiene más documentos. Y una pregunta incómoda. Usted dijo que menos mal que pudo salir de esa cloaca. Sin embargo, yo creo que se le quedó en el alma... Yo creo que se le quedó en el alma el tema de la política y estoy convencido que en la próxima elección usted va a ser candidata. ¿Para regresar a la cloaca? Verá, yo no digo que el primer poder del Estado de los países sea una cloaca. Yo digo que esta asamblea se ha convertido en una cloaca. Esta. Por la mayoría de gente que está ahí. Y no digo toda. ¿Por qué no digo toda? Porque hay gente espectacular. Y tal vez sea gente que no está tan visible. ¿Ya? Les voy a dar nombres. Lourdes Cuesta Orellana. ¿Saben quién es Lourdes Cuesta Orellana? Sí, sí lo sé. Lourdes Cuesta Orellana puso el juicio político en contra de la ministra Roma. Pero cuando usted salió se quedó callada. No. Lourdes Cuesta no ha hecho mucho. Y más bien se cambió hasta de partido. Eso les voy a contar. Lourdes Cuesta con Roberto Gómez, que es sobrina de Guillermo Lazo, le ponen el juicio político a la ministra Romo por incumplimiento de funciones. ¿Ya? Les acabaron. ¿Por qué? Porque como el gobierno tenía la posibilidad de pautar con ciertos medios, todos esos medios salieron a defenderle ferozmente a la ministra Romo. Hasta la fecha, hasta hoy muchos lo hacen. ¿Ya? Y le acabaron a los interpelantes del juicio político de la ministra Romo, que ahora está acusada de supuestamente ser desde el Ministerio de Gobierno quien otorgó espacios a legisladores a cambio de votos a favor de las propuestas del Ejecutivo. ¿Ya? O mejor dicho, y más claro, como la repartidora. ¿Ya? Ellos le ponen el juicio político y ¿saben qué hace el líder del movimiento Creo? Sale a defenderle con uñas y dientes a la ministra Romo, me refiero a Guillermo Lazo. Se fue en contra de sus sobrinos, se fue en contra de Lourdes Cuesta, sacó comunicados, daba entrevistas, diciendo por poco que ha sido lo mejor que le ha pasado en el país. Ahí están repartidos los hospitales. Bueno, yo discrepo en eso con el señor Guillermo Lazo. No creo que lo mejor que le pase al país sea repartir hospitales, pero estamos en democracia y si él cree eso es su asunto. Eso significaría, eso daría pie para pensar que las especulaciones de que Romo sería candidata a la vicepresidencia con en binomio con Lazo, ¿tienen fundamento? No me sorprendería. Le defiende más a María Paula Romo que a sí misma. Pero bueno, entonces, por eso es que Lourdes Cuesta salió de Creo, porque no está de acuerdo con que se apoye la repartición de hospitales, por ejemplo. Ella no le gusta eso. Me parece bien. Pero el tiempo, que es mi peor enemigo, nuestro peor enemigo, me está marcando el reloj ya. Anita, ¿usted va a ser candidata en la próxima elección? Eso es algo que yo todavía no he pensado. ¿Y por quién? ¿Tampoco? Primero, eso es algo que no únicamente decido yo. Segundo, no solamente el hecho de que yo vaya a ser candidata, sino de que el pueblo se comprometa a respaldar. Ahí sí una verdadera fiscalización. Pero el tema no es tan fácil. Porque yo necesito respaldo. A ver. Arriesgar la vida por los que están a favor y por los que están en contra. No es fácil. Anita, no es fácil. Pero el problema es que no hay partido, pues. Usted se está poniendo con esta declaración no muy cerca, no muy cerca de Creo, no sé. Yo sigo teniendo mis dudas. No me diga que va a salir por el morenismo. ¿Ah? No, señor, no le estoy diciendo que no me gusta la repartición de hospitales. Menos por la Revolución Ciudadana. No me gustaba la repartición de hospitales. Ven, yo al presidente Moreno le deseo lo mejor. ¿Por qué? Si le va bien al país. ¿Ya? Pensar politiqueramente sería, ojalá le vaya pésimo. Y eso sería un absurdo, porque le va pésimo a él, le va mal a la economía, le va mal a la salud, le va mal a la educación, le va mal a todo. Usted diría entonces por las listas 33,
Por las listas 33, ¿no? Jamás con el correísmo, no me iría jamás con Alianza País. Y como le digo que no me gusta la repartición o que se apoye la repartición, está obvio que no podría ir con Creo. ¿Y con la 33 tampoco o sí? Creo defendió con dientes y muelas. Y además, no, o sea, no. Sí, el 33, la 33 era su alterna, ¿no? La señorita o la señora de la lista 33 era su alterna. ¿Iría por allí usted? Desde Soto. ¿Iría por usted, con usted, con Podemos? Ya me acordé el nombre, que no me acordaba. No, yo me llevo muy bien con Paul Carrasco, me parece una excelente persona. Pero también es repartidor, pues. ¿Perdón? Pero también es repartidor, pues, Paul. Él era el que hizo la alianza que después se rompió. Bueno, yo he conversado con él como amigo, como persona, pero políticamente para una candidatura no hemos conversado del tema, o sea, no hemos topado el tema. Y como le digo, yo realmente anhelo de corazón que la gente pueda tener personas por quien votar, personas que de verdad no vayan a estar solo en el bla bla, sino que hayan demostrado que la economía estuvo mejor con ellos o que de verdad se legisló, o sea, resultados que le benefician a la gente. Anita, muchas gracias. El arquitecto Gortaire demostró resultados. Han habido expresidentes, ninguno habrá sido perfecto, pero algunos han demostrado resultados en materia económica, qué sé yo. Así que veamos, todavía es muy pronto. No me diga que con Lucio, no me diga que con Lucio estábamos mejor. Oiga, qué chistoso. Estoy adivinando. ¿Cómo estaba la economía con Lucio? No, sí estaba mejor. Sí estaba mejor. Qué bueno que usted mismo responda. La gente necesita trabajar, la gente necesita comer. Bueno, nos ha dado algunas luces, Anita, muchas gracias. El tiempo es nuestro peor enemigo. Siempre es un placer conversar con usted y se nos quedan muchos temas que lamentablemente no pudimos tocarlos en esta entrevista. Un placer poder conversar con usted, Anita. Igualmente les mando un abrazo cariñoso y veamos qué pasa en la asamblea, a ver si es que alguno de los 130 y pico que no se bajaron del sueldo presentaron, aunque sea una denuncita, para que algo se haga. Un abracito. Un abrazo enorme. Que tengan un lindo día. Y así estamos culminando. Les invitamos al mediodía a escuchar más noticias en Radio Colosala, que sí le dice la verdad.